obstructiva le ponemos un stent o hacemos una angioplastia o le ponemos un bypass, y esto va a resolver no solamente la isquemia miocárdica, sino también va a resolver el síntoma. Eso era, eso fue el pensamiento tradicional que dominó, yo creo que la cardiopatía isquémica por muchos, muchos años, incluso hasta hoy, todavía hay cierto grado de controversia. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de los últimos 20 o 30 años? Es que la epidemiología de la enfermedad coronaria ha empezado a cambiar. No porque la enfermedad sea distinta, sino porque el contexto en el que la enfermedad se desarrolla ha ido cambiando, sobre todo con el desarrollo y el aumento masivo de los factores metabólicos que condicionan la enfermedad arteriosclerótica. Y este es uno de los datos. Este es un estudio del registro que tiene el American College of Cardiology. Fíjense que fue publicado en el 2010, hace 14 años, y en ese estudio, en ese registro de casi 400.000 pacientes, todos, todos cateterizados por angina de pecho o por algún síntoma, fíjense cuál es la prevalencia de enfermedad obstructiva en esos pacientes. La minoría tenía enfermedad obstructiva y la mayoría tenía no, lo que llamábamos lesiones no significativas. Incluso cuando yo era residente me acuerdo que hacíamos un cateterismo y decía, tiene enfermedad no significativa. Es decir, no significativa para nosotros quería decir una placa de menos de 70% de obstrucción, que a nuestro entender no podía explicar por qué el paciente tenía síntomas y uno decía, el síntoma no es coronario. Entonces, primer dato es que la epidemiología está cambiando y la prevalencia de esa obstrucción coronaria que pensábamos que nos daba la llave para poder entender al paciente desde el punto de vista clínico, fisiopatológico y terapéutico, ahora no es tan sencillo. No solamente tenemos un cambio angiográfico, la manifestación de imágenes de la enfermedad coronaria, sino también tenemos un cambio clínico. Fíjense estos dos registros, uno de Estados Unidos, uno de Alemania, y los dos muestran un patrón muy similar, y los dos registros fueron a lo largo de 10 años, ¿ok? En los últimos 10 años, y uno ve que este registro muestra que el infarto con ST, supradesnivel del ST, ha caído un 64%, en el registro alemán un 50% y Ya está. un aumento relativo de la prevalencia del infarto sin supradesnivel del ST. Y lo que los dos estudios tenían en común era que este cambio clínico epidemiológico se asociaba con aumento de la edad y factores de riesgo cardiometabólicos, incluyendo la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y en este estudio alemán también la enfermedad renal crónica. Es decir, no solamente vemos que hay un cambio en la manifestación anatómica, angiográfica de la enfermedad, sino que la clínica, porque siempre pensamos que el evento que teníamos que prevenir era el evento catastrófico, ¿no? Del evento trombótico que, eh, que A ver, el para un evento poquito. sí. Escúchenme, apaguen el audio porque si no se filtra el sonido y yo acá no puedo. Así que por favor apaguen el audio. Entonces, esta asociación con factores de riesgo cardiometabólicos. Entonces, lo que uno ve es que gracias a toda la prevención y al uso de estatinas, al uso de aspirina, que ya viene de hace varias décadas, hemos logrado vencer o logrado dominar en gran parte
el evento catastrófico, el evento trombótico que producía el infarto con supradesnivel del ST. Pero seguimos ahora en aumento con el infarto sin supradesnivel del ST, que es un evento que en algunos pacientes es trombótico, pero en la mayoría de los pacientes es no trombótico. El infarto tipo 2 en algunos pacientes puede ser erosión de la placa y embolización distal, pero en muchos de otros pacientes, sobre todo los pacientes añosos con muchos factores de riesgo cardiometabólicos, es un desbalance entre oferta y demanda. Es decir, vimos cambios angiográficos, vimos cambios clínicos, y ahora este es un dato muy importante a mi juicio, y es un dato que viene de los estudios randomizados, que compararon el efecto de la revascularización con el tratamiento médico óptimo en pacientes con angina estable. Y van a reconocer los nombres de estos estudios muy grandes, y lo que uno ve en esta tabla es la prevalencia o la ausencia de angina de pecho al año después de la randomización. Sobre todo, y aquí está la clave, en los pacientes que fueron revascularizados. Y fíjense que la revascularización, ustedes tienen la prevalencia de angina, está entre un 20 y un 50%. En el COURAGE, solamente un 57% de los pacientes que fueron revascularizados estaban asintomáticos al año. El resto seguía teniendo angina recurrente. En el estudio del BARI-2D, que eran diabéticos, uno ve que la ausencia de angina era un 40% de los pacientes que fueron revascularizados. En el FREEDOM, que también fue en diabéticos, fue un 22%. Es decir, que tenemos entre un 20 y un 50-55% de los pacientes a los que revascularizamos y al año vuelven a tener angina. Esto se confirmó también en el estudio de isquemia, que, como ustedes saben, fue publicado hace 2 años y muestra una prevalencia muy similar. Alrededor del 40% de los pacientes con revascularización seguían sintomáticos al año. Es decir, tenemos una caída de la enfermedad obstructiva, un cambio en la presentación clínica, y lo más importante, que lo que creíamos que curaba la angina, que era la revascularización, ahora parece no ser tan aparente ese beneficio, porque hay muchos pacientes que siguen sintomáticos. Y bueno, esto está acá en esta diapositiva, donde vemos que hay un riesgo residual. El riesgo residual eh, que la revascularización de la placa obstructiva no nos da las respuestas que uno hubiera esperado, pensando que el síntoma, el riesgo clínico, la isquemia residual, todo depende de la placa obstructiva. Y entonces, desde el punto de vista clínico, uno reconoce que hay 3 endotipos que caracterizan a la enfermedad coronaria en general. Tenemos el endotipo focal, donde es el paradigma tradicional del que hablamos hace un ratito, donde tenemos una estenosis significativa en el vaso epicárdico, y lo que uno ve en la parte inferior de la diapositiva es el trazado de la presión intracoronaria. Imagínense que pasamos una cuerda de presión en el vaso epicárdico, y lo que hacemos una retirada de ese catéter, y al retirar el catéter registramos la presión intracoronaria. Entonces lo que ustedes ven acá es la parte distal del vaso estaría acá, y en la izquierda del gráfico sería la parte proximal. Cuando uno tiene una enfermedad focal, lo que hace es que hay una caída estable de la presión intracoronaria, y la presión intracoronaria mejora
una vez que paso y llego a la parte proximal del vaso, que atravesé la estenosis coronaria. Esta caída de la presión es lo que llamamos la reserva de flujo fraccional, que en este paciente pasa de 1 a 0,75, o sea que hay un 25% de la caída de la presión coronaria, y eso manifiesta una enfermedad obstructiva que presumiblemente puede mejorar con la revascularización. Esa es la enfermedad focal pura. Fíjense qué pasa cuando un paciente tiene enfermedad focal en la coronaria, pero además tiene enfermedad difusa en el resto del vaso. Hacemos el registro de presión y lo que vemos es que hay un aumento gradual de la presión hasta llegar a la estenosis focal. Y una vez que pasamos la estenosis focal, se normaliza la presión. Imagínense que ahora le ponemos un stent a este paciente que tiene enfermedad mixta. ¿Qué resolvemos con el stent? Resolvemos esta caída inicial de la presión intracoronaria, pero no resolvemos el resto de la caída de presión, lo cual va a condicionar el flujo miocárdico. Como les dije antes, la presión intracoronaria y el flujo están directamente relacionados. Entonces, si no mejoro la presión, no voy a poder mejorar la perfusión del tejido miocárdico y voy a seguir teniendo algo de isquemia y síntomas. Es decir, que el reconocimiento de que hay pacientes que tienen enfermedad combinada, que incluye, o mixta, que incluye la estenosis focal y la difusa, es muy importante. Y por último, el tercer endotipo es el paciente que no tiene enfermedad focal significativa, tiene enfermedad difusa de todo el vaso. Y uno ve cómo esa enfermedad difusa también condiciona la presión intracoronaria. Fíjense que este paciente, por ejemplo, en este caso, el registro de la presión tiene un aumento gradual de la presión intracoronaria, que hay una caída de un 20% hacia la parte distal. A diferencia de estos dos endotipos, a este paciente no le puedo poner un stent porque no hay un target, no hay una lesión que uno diga, acá esto es lo que le vamos a poner el stent. Entonces, estos endotipos son muy importantes. Y fíjense qué es lo que pasa cuando uno ahora combina la imagen visual de la angiografía con el registro fisiológico de lo que ocurre al paciente. En ese mismo estudio, cuando categorizaron el endotipo en base a la inspección visual o cuantitativa de la angiografía, teníamos un 62% de los pacientes en ese estudio que tenían enfermedad focal, un 27% tenía enfermedad difusa y un 11% tenía enfermedad mixta. Fíjense, cuando le adicionan las mediciones de presiones intracoronarias o le miden la fisiología, el panorama cambia. Y ahora tenemos un 50% de los pacientes que tienen o enfermedad difusa o enfermedad mixta. Y eso es un punto muy importante porque cuando el paciente que tiene enfermedad mixta lo revasculariza, como les dije antes, la revascularización de este paciente lo único que nos da es la mejoría inicial de la caída de presión, pero no nos resuelve la parte distal que está también condicionada por la enfermedad en los pequeños vasos. No solamente la parte difusa del vaso epicárdico, sino la enfermedad de los pequeños vasos. Es decir, que la enfermedad coronaria ahora es mucho más compleja y uno tiene que tratar de integrar, digamos, en nuestra cabeza cómo integro la función y la anatomía para poder entender no solamente qué le pasa al paciente, sino cuál sería el tratamiento a seguir y poder generar expectativas con el paciente. Por ejemplo, si uno tiene un paciente con enfermedad mixta y uno le pone el
seguro que algo va a mejorar el síntoma, pero uno no lo va a resolver y es muy importante generar expectativas con el paciente, porque si uno somete a la angioplastia, le dijimos el stent va a curarlo del síntoma y después el paciente vuelve, seguramente que va a perder confianza en lo que uno le dijo al paciente y le ofreció como tratamiento final del síntoma coronario. Hay un review que si no lo leyeron se los recomiendo, que es en el JACC en el año 2021, donde hacen una revisión de todas las presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica y van demostrando en el análisis de la literatura que la combinación de la enfermedad difusa epicárdica y microvascular tienen un papel preponderante en las presentaciones clínicas de todos estos pacientes. Ahora, ¿cuál es el problema con la enfermedad difusa y microvascular? Es que es casi invisible a la anatomía coronaria. Si uno, y estos dos datos son importantes. Este es un paciente que fue revascularizado, le revascularizaron la enfermedad la coronaria izquierda, que tenía estenosis significativas. La coronaria derecha tiene algo de placa que ustedes pueden ver acá en el tercio medio, pero no hay una lesión crítica de la coronaria derecha. El paciente tuvo, desafortunadamente el paciente falleció y se le hizo una autopsia. Y lo que ustedes ven acá abajo son los cortes transversales de la arteria coronaria derecha cada 5 milímetros. Y lo que uno ve es que todos los segmentos de la arteria coronaria derecha tienen como una invasión significativa del lumen, pero no hay una cosa focal, sino que todo el lumen está difusamente alterado por enfermedad difusa. Todo esto es placa y uno ve que prácticamente no hay ningún segmento de la arteria coronaria derecha que no tenga enfermedad arteriosclerótica. Eso es lo que llamamos la enfermedad difusa no obstructiva. Cuando decimos no obstructiva nos referimos sin una obstrucción focal, porque como les acabo de decir, la enfermedad difusa también es obstructiva, nos hace caer la presión intracoronaria. Este es otro paciente del estudio WISE, que ustedes no sé si lo recuerdan, es un estudio que se hizo en mujeres que tenían angina sin enfermedad coronaria obstructiva y muchos de ellos les hicieron estudios de ultrasonido intravascular. Cuando uno ve en este ejemplo que publicaron de la arteria coronaria, muestra un vaso que tiene un poquito de irregularidades, pero no hay estenosis focal. Y cuando uno ve en la parte intravascular, uno ve que hay gran cantidad de placa en el vaso epicárdico que la angiografía no puede definir. Porque la angiografía, imagínense, uno inyecta contraste y la idea es poder detectar donde hay una disminución focal del contraste, pero si la cosa es difusa, es mucho más difícil de poder detectar desde el punto de vista angiográfico. Es decir, que la manifestación difusa y microvascular es sobre todo una interrogación que uno hace desde el punto de vista fisiológico, ya sea en el laboratorio de hemodinamia, por las mediciones de presión, o en forma no invasiva a través de una prueba de apremio, de esfuerzo. Este es un ejemplo que ya les mencionaba antes, nuevamente, de la enfermedad difusa intravascular. Este es un paciente con enfermedad difusa y uno ve en rojo es el registro de la presión intracoronaria desde la parte distal que ahora está a la izquierda y la parte proximal que está a la derecha. ¿Está bien? El registro en rojo es la presión intracoronaria en reposo, sin ningún tipo de apremio. Cuando le inyectan adenosina intracoronaria,
y hacen un registro de la presión durante la vasodilatación máxima, y uno ve que la línea azul marca el registro de la presión intracoronaria en este paciente con enfermedad difusa, y uno ve que en la parte distal del vaso hay una caída significativa de la presión intracoronaria con un gradiente de presión que disminuye desde la parte proximal hacia la parte distal del vaso. Y este es un paciente que se va a presentar con angina, pero no hay estenosis focal. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante reconocer la enfermedad difusa? Primero porque nos permite, nos da una llave fisiopatológica de cómo explicar el síntoma y la presencia de isquemia en un paciente. Segundo, porque es un marcador pronóstico importante. Esto no se los he mostrado, pero hay registros que muestran que la ausencia de enfermedad obstructiva desde el punto de vista angiográfico no necesariamente identifica un grupo de bajo riesgo, sigue siendo de alto riesgo. Pero la parte importante que a mí me parece es el reconocer que haya enfermedad difusa también nos da lo que llamamos un target para tratamiento, porque es enfermedad arteriosclerótica, uno tiene que ser extremadamente agresivo en el manejo primario de lo que llamamos la enfermedad coronaria, la enfermedad arteriosclerótica, sobre todo con las estatinas, y nos va a dar una guía de a cuánto debemos llevar el LDL plasmático, por ejemplo. Es decir, es un dato no solamente fisiopatológico útil para poder explicar qué es lo que le pasa al paciente, sino que además nos da algunas pautas de qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista terapéutico. Entonces, como síntesis, cuando uno habla de los factores que condicionan la isquemia miocárdica y la injuria, porque algo que no les comenté es que muchos de estos pacientes que tienen enfermedad difusa, porque tienen hipertensión arterial o porque tienen enfermedad renal crónica, cuando uno le mide la troponina de alta sensibilidad, uno ve que tienen troponinas positivas. Pero uno no tienen un síndrome coronario agudo que pueda explicar por qué hay aumento de la troponina plasmática. Pero el aumento de la troponina indica que hay injuria subclínica. ¿Está bien? O sea que no es solamente de interés académico, bueno, le demostré que tiene enfermedad, que tiene isquemia, sino que tiene un condicionante importante desde el punto de vista pronóstico, y ya lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, los tres elementos que uno debe recordar como factores que determinan la isquemia miocárdica, por supuesto, la enfermedad focal sigue teniendo su valor. Lo que llamamos la enfermedad difusa es el segundo componente, y el tercer componente es la enfermedad de los pequeños vasos, que obviamente son invisibles a la angiografía coronaria, pero uno tiene que recordar que el 80% del control de la presión intracoronaria está regulada en los vasos pequeños. Es decir, si el vaso pequeño está disfuncionante, vamos a tener una alteración de la presión intracoronaria y vamos a llevar al isquemia. Entonces, ustedes fíjense que desde el punto de vista no invasivo, cuando ahora interrogamos al paciente desde el punto de vista no invasivo, tenemos la enfermedad focal y tenemos también la enfermedad difusa. Y las dos dan un gradiente de presión, pero el gradiente de presión en un estudio, por ejemplo, de perfusión miocárdica, se transforman como en un gradiente de perfusión, que cuando uno lo ve, fíjense en este caso, esta es una paciente joven de 42 años que tiene artritis reumatoidea. Y lo que uno ve en el estudio de perfusión es que hay una caída paulatina, gradual, de la perfusión miocárdica. Aquí lo ven en la parte de la punta del corazón y en los segmentos apicales, que mejora en reposo. Y esto le hicimos una angiografía intracoronaria, no tenía placa significativa. Esto es la caída por enfermedad difusa. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, y ustedes lo ven acá en el eje corto, fíjense en el eje corto en la parte apical,
estos segmentos son claramente reversibles, pero no hay enfermedad obstructiva. Es decir, la caída de presión lleva a una caída de la perfusión que se puede manifestar en los estudios invasivos. Ahora, hay un dato importante. Eh, eh, la otra manifestación de la enfermedad difusa y microvascular es la isquemia subendocárdica. Y les diría que la mayoría de los pacientes que tienen hipertrofia patológica, ya sea por hipertensión arterial o porque tienen algún tipo de miocardiopatía, tienen el mismo patrón no invasivo. Este es un ejemplo de una mujer que tiene historia de hipertensión arterial, tiene diabetes y tiene disnea. Este es un estudio de apremio con perfusión miocárdica y uno lo que ve es, como ustedes ya lo deben apreciar, hay un aumento del tamaño de la cavidad intraventricular izquierda. ¿Está bien? Lo que llamamos dilatación transitoria del ventrículo izquierdo. Esa dilatación transitoria, ¿a qué se debe? A que uno perdió la perfusión subendocárdica. Si uno lo ve, no sé si lo pueden apreciar, pero en forma detallada, esto es el subendocardio, esta parte gris. Y lo que ocurre durante el apremio es que esa parte gris desaparece, porque la perfusión subendocárdica concéntrica, todo el anillo del ventrículo izquierdo cae y hace que la pared miocárdica se afine y la cavidad se dilate. Y eso es la isquemia subendocárdica, que es uno de los datos muy importantes. En este paciente, fíjense que le medimos el flujo miocárdico, tiene una caída del flujo de esfuerzo con apremio farmacológico, una caída de la reserva coronaria, pero no tiene un gradiente de perfusión que yo les mostré en el caso anterior, que iba de mayor a menor a medida que me alejaba de la parte próxima del ventrículo izquierdo. Es decir, hay dos manifestaciones. Una es la caída, el gradiente de presión y de perfusión, y la otra es la dilatación transitoria con la isquemia subendocárdica en el ventrículo izquierdo. Y esto es algo interesante, no es solamente uno lo ve con el estudio radioisotópico, uno lo puede apreciar también en el estudio con resonancia, por ejemplo. Cuando uno hace una perfusión a un paciente como este en un estudio de resonancia magnética, uno lo que ve es que hay hipoperfusión circunferencial en todo la capa subendocárdica del músculo miocárdico. Entonces es un dato muy importante. Este paciente, por supuesto, tiene enfermedad difusa y seguro tiene enfermedad microvascular porque tiene todos los factores de riesgo que se asocian con ese patrón. Tiene diabetes, tiene hipertensión arterial. Es decir, hay síntomas de isquemia, en este caso tiene disnea, hay demostración de isquemia, pero no tenemos una explicación focal, tenemos una explicación que tiene que ver con la enfermedad difusa que les acabo de mencionar. Y cuando uno habla de los pacientes con isquemia sin obstrucción coronaria, lo importante a recordar es que siempre hay una interacción entre la microvasculatura, que uno siempre, cuando uno habla de INOCA, lo que hace es lo asocia siempre a la microvasculatura. Pero lo importante a recordar es que la mayoría de estos pacientes, sobre todo los que tienen factores de riesgo cardiometabólicos, tienen arteriosclerosis epicárdica. No es solamente un fenómeno microvascular. El fenómeno microvascular contribuye, pero el otro es el efecto difuso de la enfermedad coronaria arteriosclerótica que si uno va a ver los pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedad coronaria, con enfermedad renal crónica y les hace un score de calcio, por ejemplo, van a ver que la mayoría tienen score de calcio aumentado, que tienen ya demostrado enfermedad arteriosclerótica en el vaso epicárdico. Y es importante recordar que el efecto es un efecto sumatorio de la
caída hemodinámica de la presión intracoronaria por la enfermedad difusa y después la contribución de la microvasculatura. Lo que hacemos nosotros es medir la reserva de flujo coronario. Y la reserva de flujo coronario lo que hace es integra el efecto hemodinámico que tienen la enfermedad focal, la enfermedad difusa y la microvasculatura sobre la perfusión miocárdica. Y es un concepto, yo no es que uno vaya y le mida la reserva coronaria a todo el mundo, pero cuando uno piensa en la isquemia miocárdica, uno tiene que pensar cuáles son los factores que me alteran la reserva de flujo coronario, que es lo que en definitiva causa la caída de la perfusión miocárdica. Esto es un dato interesante que demuestra el valor que tiene la medición del flujo en la capa subendocárdica del corazón. Estos son dos pacientes, dos ejemplos de dos pacientes. Uno, que tienen uno ve la perfusión normal. Este es el mapa polar de la perfusión, que uno lo ve que en la parte subendocárdica y subepicárdica son normales. Este es un paciente que tiene una caída, uno ve que hay dilatación transitoria del ventrículo izquierdo y lo que les decía antes, la caída concéntrica de la perfusión en el ventrículo izquierdo. Y uno lo que ve es que hay una caída de la reserva coronaria. El tercer mapa polar acá es la reserva subendocárdica y uno ve que en este caso es normal y en este caso está muy disminuida. Y esto es interesante porque cuando uno recuerdan de anatomía cuando estudiamos la fisiopatología del infarto de miocardio y decíamos que la injuria va desde el subendocardio hacia el subepicardio. Y eso ocurre en la enfermedad coronaria, pero más allá, digamos, en forma más temprana al evento terminal que es el infarto. La capa subendocardia del corazón es la que más sufre la disminución de oxígeno porque es la que tiene mayor consumo de oxígeno. Digamos, cuando uno mide la contractilidad, el consumo de oxígeno en el subendocardio, en el subepicárdico, es totalmente distinto. Es 20 o 30% más alta en el subendocardio. ¿Por qué? Porque está expuesta a un estrés parietal que es mucho mayor que el estrés parietal en la capa subepicárdica. Y fíjense que cuando uno mide eh, la reserva coronaria subendocárdica, tiene en estos pacientes que tienen hipertensión sin enfermedad obstructiva, uno ve que la caída de la reserva coronaria subendocárdica se asocia con mayor rigidez del ventrículo izquierdo, con aumento del NT-proBNP, que es un marcador de estrés parietal, y con más troponina positiva. Recuerden, son pacientes sin síndromes coronarios agudos y sin enfermedad obstructiva. Y todavía podemos detectar en los pacientes que tienen menor reserva subendocárdica que tienen un mayor aumento o una mayor prevalencia de troponina positiva. Es decir, que esa isquemia no es algo académico, sino es algo clínico muy importante porque determina lo que llamamos la injuria o el daño subclínico de la masa ventricular izquierda. Y cuando uno trata de pensar de por qué un paciente con hipertensión arterial sin enfermedad coronaria tiene angina de pecho, es juntamente, tenemos que pensar como siempre en un desbalance entre oferta y demanda. ¿Y cuál es la oferta? La oferta es esa disminución del flujo coronario que les mostraba antes,
en el contexto de un aumento de la demanda, porque la masa ventricular izquierda en los pacientes con cardiopatía hipertensiva está aumentada. Entonces, lo que uno piensa es en el desbalance o match o mismatch entre oferta y demanda. Y fíjense que los pacientes con hipertensión arterial que tienen un desbalance entre flujo y masa ventricular son los que más eventos tienen, sobre todo eventos que tienen que ver con la admisión por insuficiencia cardíaca, inicialmente con fracción de eyección preservada y a medida que pasa el tiempo cae la fracción de eyección, y el infarto tipo 2, que también es algo prevalente en estos pacientes que no tienen enfermedad obstructiva. Y bueno, esto es un poco para mostrarles que la ausencia de enfermedad obstructiva focal no necesariamente identifica un bajo riesgo. Cuando Rubén y yo éramos residentes decíamos, el paciente tiene enfermedad no significativa porque no le habíamos encontrado la placa obstructiva en el árbol coronario. Estos pacientes que les presento acá, son casi 1.200 pacientes, hombres y mujeres, no tienen enfermedad significativa. Sin embargo, aquellos que tienen una disminución de la reserva vascular coronaria tienen peor pronóstico que aquellos que tienen una reserva vascular coronaria normal. Es decir, que la fisiología nos permite identificar ese subgrupo que, a pesar de no tener la enfermedad significativa obstructiva, no son pacientes de bajo riesgo. Esto es un estudio reciente publicado hace 2 años que muestra exactamente lo mismo en hombres y mujeres con una prevalencia muy similar. Fíjense, estos son pacientes que se presentan sin enfermedad obstructiva y alrededor del 50% de hombres y mujeres tienen reserva vascular coronaria disminuida. Y la presencia de la reserva vascular coronaria disminuida identifica el alto riesgo. Cuando les hablaba de cómo uno piensa, de cómo es que la enfermedad no obstructiva lleva al daño ventricular izquierdo y eventualmente al evento. Este estudio lo hicimos en pacientes con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Y fíjense que en estos dos gráficos lo que les muestro es la reserva coronaria como medición de reserva de flujo vascular y en este caso el strain sistólico, que es una medición, como ustedes saben, de función sistólica, y esto es el E sobre el E' septal, la velocidad que nos mide la rigidez diastólica. Y fíjense que en los dos casos, a medida que disminuimos la reserva coronaria, empeora la función, no solamente diastólica, sino sistólica también. Es decir, que la caída de la reserva coronaria tiene implicancias tanto estructurales, porque hay daño subclínico, como les mostré anteriormente con la troponina positiva, pero también daños funcionales. ¿Está bien? Que en ninguno de estos casos tienen fracción de eyección disminuida. Estos pacientes tenían fracción de eyección normal. Sin embargo, uno ve que hay un grupo de esos pacientes, sobre todo cuando hay disminución de la reserva vascular, que tienen rigidez ventricular izquierda y una manifestación de disminución sistólica de la función ventricular. Y cuando uno mira los eventos, que a ver si lo puedo mostrar acá, cuando uno ve los eventos, y los eventos fundamentalmente eran el infarto tipo 2 y la admisión por insuficiencia cardíaca, vean que en todos los aspectos de remodelación ventricular, ¿qué llamamos remodelación ventricular? La hipertrofia ventricular, concéntrica, etcétera, etcétera, siempre llevan a un aumento o a una disminución o a un aumento de los eventos
cuando cae la reserva coronaria. Es decir, que por ejemplo, si uno toma la cardiopatía hipertensiva como ejemplo de sistema donde uno puede demostrar la historia natural de la enfermedad. Por muchos años, la cardiopatía hipertensiva es estable. El paciente está compensado, hay un poco de hipertrofia ventricular, la reserva coronaria todavía está más o menos mantenida, pero llega un punto donde uno agota la reserva coronaria. ¿Por qué? Porque hay disfunción microvascular, hay enfermedad difusa en el vaso epicárdico, y en ese momento que cae la reserva coronaria, empiezan las manifestaciones por insuficiencia cardíaca. En muchos casos el paciente empieza con disnea o por ahí con angina. Hay admisiones con, digamos, disminución o con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, y en ese momento uno llega a lo que llamamos el agotamiento de la estabilidad entre la perfusión miocárdica y estructura y función del músculo cardíaco. Eso es un dato importante y que está muy bien demostrado en la cardiopatía hipertensiva. Y esto es también una vez más demuestra la asociación que existe entre la caída de la reserva coronaria y la disfunción diastólica como predicción de eventos, sobre todo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, esto un poco sintetiza lo que venimos hablando. Estos son los factores de riesgo cardiometabólicos de los que estamos hablando y que ellos conllevan por un aumento de la prevalencia arteriosclerótica en el vaso epicárdico, sobre todo difuso, pero puede ser focal, y disminución de la reserva microvascular. La pregunta, el interrogante es qué es lo que lleva a eso, cuál es la relación entre los factores de riesgo y la arteriosclerosis. Como ustedes saben, la inflamación sistémica tiene un valor importante, pero lo cierto es que llevan a una disminución de la reserva coronaria que empieza en la parte subendocárdica y después crece hacia el resto del corazón como una onda de expansión desde el subendocardio al subepicardio, y eso lleva a daño subclínico. Ya lo mencionamos, aumenta el estrés parietal. Si uno mide en muchos de estos pacientes la NT-proBNP, va a ver que está elevada. En muchos de estos pacientes van a encontrar troponina positiva, y eso a lo largo del tiempo lleva a un cambio estructural. Si uno lo ve con resonancia, uno va a ver que el ventrículo empieza a tener mayor eh, eh, fibrosis difusa no van a encontrar la escara que uno tiene después del infarto, pero tienen mayor fibrosis intersticial, que llamamos. Y eso lleva a la alteración mecánica. Inicialmente, el ventrículo se hace más rígido, disminuye la función diastólica, y a lo largo del tiempo llegamos a la disfunción sistólica. Cuando el paciente eventualmente desarrolla enfermedad focal más severa, progresa la enfermedad coronaria, este círculo vicioso empeora y lleva al síntoma, obviamente, y a los eventos clínicos, muchos de ellos no caracterizados por el infarto con supradesnivel del ST. No sé si ustedes lo deben tener en la experiencia en Argentina también, pacientes años, la unidad coronaria cada vez más se parece a la unidad de terapia intensiva que a la unidad coronaria que Rubén y yo conocíamos cuando fuimos residentes hace 30 años. Es decir, que algo ha cambiado y son los pacientes más añosos que tienen troponina positiva, no le podemos encontrar enfermedad obstructiva, no le podemos ofrecer revascularización. Bueno, ese es el sustrato en el cual uno se mueve en este momento. Y por supuesto que cuando uno integra lo que ocurre en el vaso epicárdico, que no lo podemos olvidar, pero lo que tenemos que recordar es que la búsqueda única de la enfermedad focal nos va a hacer perder el horizonte.
¿Está bien? Y entonces tenemos la interacción entre la reserva coronaria y la enfermedad epicárdica, y uno que ve que el gradiente de riesgo aumenta cuando uno va integrando más severa reducción de la perfusión y más severa obstrucción o carga arteriosclerótica en el vaso epicárdico. Y este heat map nos permite empezar a integrar cómo pensar la fisiopatología de un paciente y sobre todo qué es lo que uno puede ofrecer desde el punto de vista terapéutico. En definitiva, lo que les quiero hacer, lo que vengo enfatizando en la charla es que la enfermedad focal representa en este momento la minoría de los pacientes que se presentan a la consulta por angina. La enfermedad difusa y microvascular son muy prevalentes, sobre todo en pacientes con factores de riesgo cardiometabólicos, representan una combinación de anormalidades estructurales y funcionales que afectan toda la vasculatura coronaria, no solamente los vasos pequeños, sino los vasos epicárdicos, y su presencia se asocia siempre con riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. La arteriosclerosis epicárdica obstructiva y no obstructiva y la disfunción microvascular son dos aspectos de la misma enfermedad que se manifiestan en forma distinta, pero que los dos conllevan a una caída de la presión intracoronaria y la presión y de la perfusión miocárdica. Y la interacción entre estos dos aspectos de la enfermedad es que nos ofrecen nos ofrecen una llave de manejo, de interpretación del paciente y de manejo terapéutico que es muy importante a la hora de enfrentar al paciente clínico. Bueno, muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, encantado de responder. Bueno, fantástico, Marcelo. Realmente siempre sumamente interesante todo. Así que bueno, yo tengo algunas preguntas, pero primero quiero dar prioridad a si la gente quiere hacerte alguna pregunta. Así que quien quiera, este es el momento. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Eh, Flavio te ¿Qué habla. haces? ¿Cómo Bien, andás? bien, muy bien, che, muy bien y realmente un enorme placer verte. Eh, Siempre me seguís aportando, fuiste fundamental en mi carrera como residente. Te recuerdo que yo entré como concurrente al Sanatorio de Güemes en esa época y vos me nombraste en el segundo año como residente. Eso para mí fue un terrible estímulo. Y bueno, veo que me seguís enseñando y aportando. Eh, yo en concreto, bueno, tu charla fue espectacular y nos incluyó un montón de conceptos que están dando vuelta en el aire, pero que vos los integraste muy bien. Y bueno, muchas veces le criticamos a los hemodinamistas eh, que ponen el informe enfermedad coronaria no significativa porque no tiene lesiones focales. Eso me parece que vamos a tener que insistir sobre eso, que se describa mejor, por lo menos lo poco que se ve con la angiografía. Eh, que vamos a tener que prestarle atención a un montón de datos que nosotros tenemos en el ecocardiograma, como la masa ventricular izquierda, la relación de prima, los patrones de llenado, por supuesto el strain. Y bueno, acá está Jorge Lowenstein, que hace 15 años que bate el parche con el tema de la reserva de flujo coronario por ecocardiografía, que es técnicamente bastante dificultosa, pero que se puede lograr. Eh, y yo lo que te preguntaría es, ¿cuál sería, digamos, el algoritmo de estudio diagnósticos que vos encararías para definitivamente establecer la reserva de flujo coronario, ¿no? Bueno, un gusto verte, Flavio, y te diría que eh, yo creo que no hay un patrón único o una secuencia única que pueda ser útil para todos los pacientes. Y uno, en general,
Yo te diría que si el paciente es un paciente relativamente joven, donde, por ejemplo, tenés una mujer de 55 años que tiene prediabetes o tiene obesidad, tiene un poco de hipertensión, yo creo que no es loco pensar en comenzar digamos, la investigación de qué es lo que pasa a través de, por ejemplo, una angiografía multicorte con tomografía computada. Y te diría que acá se usa muchísimo, sobre todo en los pacientes donde uno piensa que el calcio no va a ser un factor, digamos, que nos va a, eh, digamos, que nos va a impedir evaluar la angiografía o el valor de la angiografía. Si tenés una paciente de la misma edad, que tiene 75 años y tiene los mismos factores de riesgo, yo te diría que por ahí encararía eso distinto y empezaría más con un apremio fisiológico y ver si eso nos da algún dato, digamos, importante. Un dato a recordar es que la perfusión con el SPECT, que es lo que más se hace en todo el mundo, incluyendo en la Argentina y en Estados Unidos, es, digamos, no es del todo útil en estos pacientes porque, imagínate, el estudio de perfusión está diseñado para detectar la enfermedad obstructiva focal. Y si uno eh, está buscando enfermedad o isquemia difusa, el estudio con SPECT en general va a ser normal. Es decir, que no nos va a dar, eh, digamos que el estudio negativo con el SPECT no me da una pauta de que ese paciente no tenga isquemia miocárdica. Eh, digamos, yo creo que hacer un apremio con ecocardiografía, medir la motilidad parietal, la fracción de eyección, si uno lo puede hacer en forma adecuada, ¿no? Con una frecuencia cardíaca adecuada, creo que por ahí logra darnos algún dato un poco más interesante o más importante, donde uno pueda tener una discrepancia entre la perfusión, que es aparentemente normal, y una manifestación de disfunción miocárdica que uno puede manifestar con un estudio de ecocardiografía. La resonancia también es útil porque nos permite detectar ese halo. Acá lo que estamos usando mucho ahora es la tomografía de positrones con emisión de positrones al PET, porque lo tenemos disponible y porque nos da la posibilidad de cuantificar el flujo que nos da ese elemento adicional que no solamente es lo que uno ve en la perfusión, sino lo que puede medir. Y en base a eso tratar de tomar decisiones. Eh, pero te diría como algoritmo diagnóstico, yo creo que uno puede empezar con la angiografía en los pacientes más jóvenes y si hay enfermedad difusa, si las coronarias son impecables, son totalmente normales, no hay nada de enfermedad arteriosclerótica epicárdica, yo creo que no es imposible, pero es muy difícil que ese paciente tenga isquemia miocárdica por INOCA y no tenga nada de enfermedad epicárdica. Existen, pero son muy pequeños los grupos de pacientes esos. Entonces te diría que una angiografía multicorte totalmente normal no es que descarte la posibilidad de enfermedad microvascular, pero creo que nos da una pauta de que por ahí ese paciente tiene otra cosa. Eh, si encuentro arteriosclerosis epicárdica, pero no hay enfermedad obstructiva, entonces ahí le busco la fisiología, trato de ver con el Doppler coronario, como vos decís ahí en tu medio, o con alguna otra forma, a ver si le podemos medir la reserva de flujo coronario. En el laboratorio de cateterismo también se puede hacer. Y eso nos da pautas de qué es lo que puede estar ocurriendo con ese paciente. Eh, yo creo que la anatomía y la función son datos que se complementan
que en uno no puede decir es todo función o es todo anatomía. Creo que la combinación de los dos nos da un entendimiento un poco más preciso de la fisiopatología. Buenísimo, gracias, Marce. Marcelo, un par de preguntas. La isquemia o la angina de los pacientes con enfermedad obstructiva, ¿es diferente de la angina de la enfermedad no obstructiva? En términos de, ¿se presenta también con esfuerzo o tiene tendencia a aparecer en distintas situaciones? Los patrones en la perfusión, porque ya, bueno, uno ya nombraste que muchas veces no aparece, con lo cual eso complica un poco las cosas porque uno tiene un síntoma, le crea el síntoma y de golpe viene un estudio que no puede objetivar la presencia de isquemia. Pero en primer lugar, ¿el tipo de angina es la misma? Mira, sí, el tipo de angina es la misma. En algunos pacientes hay un componente vasoespástico adicional porque tienen disfunción del endotelio, que es importante reconocer y que en algunos casos condicionan la característica del síntoma, que por ahí no siempre es de esfuerzo, tiene que ver con, puede ser con angina que puede ser ocurriendo en momentos de estrés, pero hay un dato interesante. En general, la angina tiene un componente también de disnea. Es decir, muchos de estos pacientes tienen disfunción o isquemia subendocárdica y en muchos casos está el síntoma del dolor de pecho con algo de disnea. Eh, eh, en cuanto a la característica de la angina, no creo que haya diferencia. Lo que sí puede haber es un componente atípico que tenga que ver con un endotipo que tenga espasmo agregado, ¿no? Y eso hace que a veces la angina no sea siempre de esfuerzo. O sea, que eso es algo que uno tiene que recordar, ¿no? Que incluso en el paciente que vos decís que por ahí tiene angina y uno sospecha que es angina y le hace un estudio y la perfusión viene negativa y uno dice, le crea el síntoma del paciente, uno por ahí lo que puede pensar es que el componente sea un componente no fijo, un componente dinámico que el apremio de esfuerzo no lo capte, ¿no? Y Y creo que eso es algo importante a recordar, ¿no? Que hay, el espasmo coronario existe, no es tan prevalente como algunos lo quieren presentar, pero cuando uno ve el espasmo coronario sin enfermedad obstructiva es alrededor del 17%, pero la mayoría de los pacientes que tienen espasmo coronario también tienen un componente de disminución de la reserva coronaria, es decir, que hay un componente como mixto. Pero te diría, en cuanto a la característica del dolor de pecho, eso es lo que yo diría que uno debe que recordar, que a veces la característica atípica tiene que ver con el agregado de espasmo coronario. está bien. La enfermedad obstructiva, nosotros cuando se complica, le tememos al síndrome coronario agudo, a la muerte súbita, digamos. La enfermedad no obstructiva, el problema es fundamentalmente la insuficiencia cardíaca y el infarto tipo 2. En Digo esto general porque sí, pero no necesariamente, porque puede haber pacientes que tengan mucha enfermedad difusa y tengan erosión de placa que también lleva a la embolización, a un evento trombótico que por ahí es suboclusivo, lleva a un síndrome coronario agudo, etcétera. Es decir, pero la mayoría, te diría que la mayoría, la manifestación más importante es la insuficiencia, el evento más importante es el infarto tipo 2 y la insuficiencia cardíaca. está muy bien Eh, porque a veces hemos hablado de los pacientes coronarios con VI severo, que una parte significativa del daño ventricular no lo podemos explicar por la enfermedad focal obstructiva, que llegaron a ese daño y que probablemente, además de la hipertensión, de la diabetes,
por ahí fueron episodios vinculados con la enfermedad no obstructiva microvascular que lo fueron llevando a la fibrosis y que eso con la revascularización no mejora, ¿no? Una pregunta, ¿hay datos epidemiológicos en Argentina sobre la prevalencia de infarto con supradesnivel del ST a lo largo del tiempo, por ejemplo? Cambios temporales, por ejemplo, de hace 15 años ahora. No, no lo sé realmente como para decirte en este momento si ha habido algún relevamiento como para demostrar, pero yo supongo, porque lo que vos mostraste, lo que se vio en Estados Unidos y en Alemania, que es una tendencia que debiera ser universal en función de que estamos viendo más o menos lo mismo, así que las estrategias de prevención cambiaron un poco el comportamiento de la placa, más que las poblaciones cambiaron también lo que vemos de los pacientes que se internan, pero lo puedo averiguar, ¿sí? Bueno, Marcelo. Maravilloso Bueno, todo, interesantísimo, así que te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. bueno, Una muchísimas gracias preguntita por la más. oportunidad. Sí, dale. Yo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, No sé si me ven ahí, yo soy Sandra Samar. ¿Qué tal? Yo le quería ¿qué hacer tal? una pregunta, doctor, que en realidad es cierto que si bien por ahí no es lo más prevalente acá en la población que nosotros vemos, ¿no? Y me refiero a los pacientes que vemos acá en el sanatorio, algunos lugares donde sí vemos mucha enfermedad coronaria, pero es cierto que sí hay muchos pacientes que tienen angina sin lesiones angiográficamente significativas y muchas veces con arterias coronarias prácticamente ilustradas, como les decimos acá, ¿no? Y mi Mm, pregunta viene ahora para el lado del vasoespasmo. Y con el vasoespasmo mm, tenemos un problema porque muchas veces no tenemos cómo evidenciarlo, salvo que cuando el paciente termina el cateterismo y justo hace un vasoespasmo, que no sabemos si lo hace por el catéter o porque tiene realmente vasoespasmo. Cuando sospechamos vasoespasmo, antes se decía, o a las mujeres nos ponían en otro lugar con el tema de la angina epismetal, eh, que por ahí cuando queremos evocar isquemia y vamos a pedir una prueba de perfusión miocárdica con hiperventilación y frío, realmente no sabemos ni quién la hace, ni cómo se hace, ni si está protocolizado. Yo no sé si ustedes allá tienen un protocolo para eso, porque realmente hay muchos pacientes que creemos, la verdad que yo pienso que tienen enfermedad microvascular, ¿no? Y que de ahí vengan ujú. angina. Pero nos cuesta evocar el vasoespasmo, digamos. No sé si ustedes Sí, allá. sí, no, es una pregunta súper importante y es algo con la que empezamos la conversación con Rubén antes de que se sumaran ustedes, porque había un paciente que él estuvo siguiendo, etcétera, y tratando de encontrar un lugar en la Argentina que pueda hacer, por ejemplo, evocación de vasoespasmo con la acetilcolina intracoronaria. Y la verdad es que es difícil de encontrar, no solamente en la Argentina, sino también acá. Hay muy pocos lugares donde uno pueda decir que eso se hace en forma rutinaria y encontrar el lugar que se haga es algo difícil. Entonces, hay dos formas que uno tiene. Uno, si uno tiene la posibilidad de hacer el estudio, digamos, el gold estándar, que sería el estudio con acetilcolina, eso sería ideal, porque uno puede documentar qué es lo que está ocurriendo y sabe dónde está parado. Si uno no tiene esa posibilidad, lo que digo es, bueno, una forma práctica de encarar eso es hacer el test empírico. Y el test empírico es el tratamiento. El tratamiento del vasoespasmo, eh, uno lo tiene que interpretar como no que le di un poquito de bloqueante cálcico y vi qué pasó, sino que muchas veces requiere altas dosis de bloqueante, de bloqueante cálcico y a veces incluso agregar nitratos a eso para ver si hay una mejoría clínica. Porque ¿qué pasa si vos demostrás eso en el laboratorio de hemodinamia? Lo vas y lo tratás. No Claro. le vas a hacer otro cateterismo para ver si mejoró el vasoespasmo. La Ujú. valoración de la mejoría va a ser una valoración clínica. Y creo que
En este caso, el test empírico, que es, voy a hablar con el paciente y le voy a decir, mira, no pudimos encontrar lesiones obstructivas, pensamos que puede ser un mecanismo el tema del vasotono y del vasoespasmo, y vamos a hacer un intento. Pero lo importante es enganchar al paciente y explicarle que esto es un ensayo y error. Vamos a empezar con una dosis, si no hay mejoría vamos a aumentar la dosis, vamos a poder tratar de incrementar el número de drogas que utilizo para eso. Y cuando uno llega a lo máximo que puede hacer, a la terapia máxima, y no hay mejoría, entonces uno por ahí podría asumir que el mecanismo no es el vasoespasmo. Yo creo que el test empírico es lo más práctico, porque es lo que uno utilizaría aún como seguimiento si uno pudo documentar el vasoespasmo coronario, o sea que tiene un valor clínico importante, en la mejoría del síntoma, y creo que es algo útil a ensayar. Cuando yo esta pregunta, la misma que me preguntaste vos, se lo hice a la gente que hace, que uno ve que publica, sobre todo el tema este de la acetilcolina y del laboratorio de hemodinamia. Lo cierto es que acá en Estados Unidos la minoría de los lugares hacen toda esta fisiología intracoronaria. En muchos lugares tenés el FFR, pero el Sí, FFR no te da ninguna información sobre el vasoespasmo. Y cuando les preguntaba qué opinaban sobre el test empírico, que en lugar de ir y tratar de buscar y de documentar, hacer el tratamiento, que en definitiva es lo que vas a hacer si lo encontrás en el laboratorio de hemodinamia. Y por supuesto, me dice, bueno, que eso sería muy, acá lo dicen disruptive, porque ellos tratan de promover más estudios y más de esto y más lo otro, pero creo que es algo práctico a pensar cuando uno no tiene los medios de poder documentarlo. Como vos decís, la hiperventilación y el frío no están protocolizados, digamos, y a mí me da, en general tengo soy muy escéptico de cuando viene algo muy positivo, porque no hay protocolización. Si uno no hace bien el test del frío, por ahí no evocás el tipo de respuesta simpática que el paciente claro. experimenta con la exposición al frío, con el estrés, y no vas a lograr nada. Eh, y yo creo que como algo práctico, pero creo que lo importante es enganchar al paciente, porque si vos no le explicás lo que estás tratando de hacer, le das un poquito de diltiazem y el paciente no mejora, es decir, uno, la doctora no me resolvió el problema, voy a ir a ver al doctor Mayer o al doctor Salvaggio, porque, ¿entendés? Tenés que generar ese tipo de relación que es un diagnóstico difícil de hacer, que no tenemos los medios para hacerlo y que vamos a intentar el ensayo clínico, que es con la terapia que nos va a dar diagnóstico y también tratamiento, ¿no? Si es efectivo. ¿Y ustedes asocian al bloqueante cálcico estatinas también? Sí, digamos, en este tratamiento tenés dos cosas. Una, la enfermedad de base, que es la arteriosclerosis. Eh, Ahora, el paciente que vos me dijiste es una paciente que tiene, ¿cómo dijiste? Lustrada las coronarias, Sí, que no ilustradas las tiene nada. coronarias. Sí, sí, sí. En el paciente que uno no puede documentar nada, nada, nada de arteriosclerosis. Y el ejemplo es la paciente mayor con solamente hipertensión arterial. Uno ve los vasos, las coronarias parecen resortes Sí, y sí. no tienen nada de carga arteriosclerótica porque le hace un score de calcio y es totalmente negativo. Yo creo que en ese caso la estatina por ahí tiene un valor relativo bajo, porque por ahí la enfermedad de base es la disfunción endotelial asociada con la hipertensión. Pero en la mayoría de los pacientes tenés enfermedad arteriosclerótica. Y entonces el tratamiento de la enfermedad de base es la estatina, digamos. O si el paciente fuma, y uno trata de mejorar la función microvascular o de espasmo y el paciente sigue fumando, no vamos a lograr nada. O el paciente tiene obesidad mórbida y las drogas van a ser siempre insuficientes.
porque uno no modifica la enfermedad de base que llevó a ese tipo de situación. Entonces, creo que una cosa es tratar el síntoma y la otra cosa es tratar la enfermedad de base, y las dos hay que encararlas en forma paralela, digamos. Ujú. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Marcelo, excelente. Bueno, maravilloso, Marcelo. bueno, Bueno, un gusto te estar con dejo, así vas a ustedes. almorzar. Sí, Te mando, ahora estoy haciendo un curso de navegación, de velero, así que ahora en un ratito me voy bueno, a navegar. bueno, nosotros vamos a seguir navegando por internet. Bueno, Bueno, chao, 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 abrazo Gracias. Chao, un grande. abrazo. chao, chao. Bueno, bueno, saludos a todos. Supongo que Gracias, vamos a Rubén. aprovechar. Gracias, Rubén. Gracias, No, Rubén, por favor. la oportunidad, che. Para nada, para nada. Gracias a ustedes por participar. Bueno, como se suele decir, más importante que transmitir conocimiento es transmitir el estímulo de los conocimientos, y creo que así funciona esto, porque a uno le dan más ganas de seguir leyendo, de seguir viendo pacientes y entender esto que es tan apasionante, que es la cardiología. Así que bueno, les mando un abrazo a todos los que son de la maestría. Nos volvemos a ver a las 6:30 de la tarde hoy. Les mando un saludo a todos. Chao, un abrazo. Nos Chao, vemos. doctor. Todo, gracias. Hasta luego, Doc.